Javier, continúan las manifestaciones en la calle, en la República Dominicana, no con la intensidad que hemos visto en otros países, pero sí con una misma intención. Son manifestaciones que se vienen dando en contra de la reforma constitucional, en contra de la corrupción, en contra de la impunidad. Ha sido el discurso común, sobre todo en las que tienen que ver con un carácter ciudadano. La de ayer, la marcha que se realizó ayer, tiene unas características distintas en la medida en que fue convocada por un conjunto de partidos de oposición bajo la sombrilla de lo que se ha denominado como la coalición democrática. Eso es distinto porque las manifestaciones que tuvimos en contra de la corrupción a través del movimiento Marcha Verde, por ejemplo, se caracterizaron por ser manifestaciones civiles, cívicas, de organizaciones de la sociedad civil, sobre todo, que ponían incluso como meta y como requisito para participar a la gente que todos se unieran bajo la sombrilla de la Marcha Verde y por tanto que las organizaciones sociales o políticas que decidieran involucrarse o sumarse, los políticos que decidieran participar tenían que seguir, digamos que esta regla e ir con su camiseta verde y con su sombrilla verde porque se trataba de que fuera homogénea la marcha y con un único propósito que era reclamar el fin de la impunidad y el fin de la corrupción en nuestro país, que es una tarea que tenemos pendientes. La diferencia que tuvo la organización de ayer es que ahí sí ya se fue con los colores de los movimientos y los símbolos, aunque algunas organizaciones políticas, tengo entendido que preferían incluso que fuera colorido y que no necesariamente se fuera uniformado o con los símbolos claros de las organizaciones políticas, por tratarse de una coalición de organizaciones políticas o movimientos políticos. La mayoría utilizó sus símbolos y por eso veíamos en las imágenes, y ojalá nuestro productor pueda colocarlas, las imágenes de esa caminata multitudinaria donde miles de personas se manifestaron ayer en contra de la reforma constitucional que se promueve desde hace ya varias semanas de manera intensa como una acción que definitivamente va a realizar el Partido de la Liberación Dominicana, o por lo menos un sector del Partido de la Liberación Dominicana que viene atacando y diciendo que va a proponerlo en el Congreso pese al rechazo que evidentemente han mostrado amplios sectores de la vida nacional a través de encuestas, a través de manifestaciones y documentos públicos que indican que este no es o no debería ser el mecanismo a utilizar en este momento en un país que ya hace 2 o 3 años atravesó por una reforma similar, promoviendo 2 periodos consecutivos y nunca más, como modelo presidencial en la República Dominicana y que goza de una aceptación amplia a través de diferentes estudios, así se ha demostrado. Y parece que las marchas y las actividades en contra de la reelección presidencial y la reforma constitucional van a seguir durante esta semana, una semana que parece ser decisiva para que la República Dominicana, los partidos políticos, el PLD definitivamente diga qué es lo que va a pasar en torno a esta situación de reforma constitucional en el país. Esta caminata, esta marcha organizada el día de ayer, pues como tú señalabas, tuvo como protagonista principal al movimiento Coalición Democrática por la Regeneración Nacional. ¿Qué es este movimiento? Este movimiento surge a partir de un grupo de profesionales, de periodistas, de personalidades, de organizaciones de la sociedad civil, muchas de estas personas vinculadas a los distintos movimientos sociales que ha tenido el país en los últimos años, con muchas de estas personas con una gran participación en Marcha Verde, pero también en otros movimientos sociales como el 4% para la educación o los movimientos ambientales que ha habido en la República Dominicana. Y esta coalición tiene la característica de ser un movimiento con un propósito claramente político y electoral, y el propósito político y electoral de Coalición Democrática es la salida del PLD del poder. Es como ellos mismos se han autoproclamado, ¿no? Lo que procuran es
que el PLD sea desplazado del poder, y en esta manifestación de ayer pues no faltaron las consignas en esta dirección. Fue una marcha donde se incorporaron distintas organizaciones políticas, un alto protagonismo del Partido Revolucionario Moderno, pero también estuvo el Partido Revolucionario Socialdemócrata, el Partido Humanista, el Partido Dominicanos por el Cambio, entre otras organizaciones políticas. Bien Común. Bien Común que estuvo. El País que Queremos. Y el País que Queremos, y Marcha exactamente. Verde. Y Marcha Verde. Y el propósito final no es lograr una articulación de las organizaciones políticas de oposición para conseguir ese objetivo electoral, que es desplazar al Partido de la Liberación Dominicana del poder. Y ya nosotros tuvimos la pasada semana una entrevista con uno de los representantes de Coalición Democrática, con Manuel Robles, y nos hablaba de que el movimiento ha ido avanzando en lograr niveles de diálogo, y parece que algunos de los partidos políticos le han dado respuestas en la dirección de que se vaya conformando esa articulación, pero claro, habría que ver con otros partidos políticos del país que han tenido una presencia importante en los movimientos sociales y que han venido participando desde hace varios años en los procesos electorales, que no necesariamente están del todo convencidos en participar de una coalición de esta naturaleza por múltiples factores. Y ahí estamos hablando de Al País, por ejemplo, o Opción Democrática, que por su lado vienen conformando una articulación de organizaciones partidarias con el propósito de participar en el próximo torneo electoral. Ayer en esta manifestación sirvieron de voceros el reconocido periodista Juan Bolívar Díaz, y el también periodista Homero Figueroa, quienes leyeron los discursos o los manifiestos centrales de esta manifestación, con un contenido en la dirección en que tú señalabas, Amelia, del tema de enfrentar la corrupción y la impunidad en el país, promovidas desde ese punto de vista por el Partido de la Liberación Dominicana, impedir este propósito de convocar a la Asamblea Revisora para la reforma constitucional y así introducir la reelección presidencial. Llamaron a todos los dominicanos y dominicanas preocupados por la situación del país a levantarse, como decía Juan Bolívar en su discurso, levantarse de la pasividad, de la indiferencia, del puritanismo, del miedo, y de unirse para el rescate de la nación, manifestaba Bolívar Díaz en el discurso que dio en esta manifestación. Yo sé, Javier, que a diferencia de los movimientos, como decíamos, Marcha Verde, etcétera, en esta ocasión, como el norte ya está definido en términos políticos, el gran reto que tiene esta coalición es encantar a la población como una opción, y además a la cabeza, ¿cuál organización? ¿El Partido Revolucionario Moderno sería? Exacto. Por ejemplo, no se ha dicho, en la coalición democrática, este movimiento del que tú citaste ya varios de sus dirigentes, surge con esa necesidad de reclamar que se elimine la impunidad. Este es un video que lanzaban ellos, editaban ellos mismos ayer, que se erradique la impunidad y la corrupción, y señalan de manera directa al Partido de la Liberación Dominicana como la cabeza de ese proceso de corrupción que hemos tenido en el país. No obstante eso, yo creo que tenemos que señalar que vale la pena identificar a todos aquellos que participando en el gobierno han tenido algún vínculo con casos de corrupción, pues la impunidad en la República Dominicana no puede señalarse como un elemento exclusivo o una acción exclusiva del Partido de la Liberación Dominicana. Claro,
ha sido la organización política que nos ha gobernado durante 4 periodos consecutivos, lo que significa que los últimos grandes casos que hemos tenido en el país, sobre todo el caso de los supertucanos, el caso de Brecht, están directamente vinculados con funcionarios del Partido de la Liberación Dominicana. Habría que ver si durante la administración de Hipólito Mejía del 2000 al 2004 hubo personas vinculadas también con el caso Odebrecht. Esta coalición de organizaciones políticas tiene que desarrollar un proyecto y un programa que pueda encantar a la población dominicana y que le pueda decir a la gente si realmente se pueden colocar como una opción. De igual forma, obviamente, tienen que promover y proponer cuáles son las acciones que implementarían para llevar adelante a la República Dominicana, ese país que tanto crece, pero que ese crecimiento económico se queda en los bolsillos de solo unos cuantos. Ahora, esta presión ciudadana es importante en la medida en que la sociedad dominicana va expresando lo que piensa y lo que siente, porque parecería que aquí los políticos pueden hacer lo que les viene en gana porque la ciudadanía se queda pasiva o se indigna conversando con el vecino, y esas acciones ciudadanas, y sobre todo pacíficas, de esta forma lo que hacen es mostrar cuál es el sentir de un segmento importante de la población. Probablemente más gente hubiera querido participar y no lo hizo o no pudo, probablemente otros están en desacuerdo y son los que hoy en día promueven esa reforma constitucional en la manera en la que se viene promoviendo durante las últimas semanas, generando este sistema de tensión, pero entiendo que también dentro del Partido de la Liberación Dominicana tienen otro desafío y hoy la entrevista con Domínguez Brito pudiera girar alrededor de estos temas. Las alternativas dentro del PLD, ¿todos los PRDistas son corruptos? Eso es una pregunta que habría que hacerse. ¿Hay dentro del Partido de la Liberación Dominicana opciones que pueden promover una alternativa de gobierno que de igual forma le permita a esa organización política continuar en el gobierno? El conflicto entre Danilo Medina y Leonel Fernández traerá como consecuencia la ruptura del Partido de la Liberación Dominicana. Esta es una oportunidad que puede aprovechar la oposición, y en el caso del PRM se ha distanciado lo suficiente de las prácticas y de las acciones que se le conocieron al Partido Revolucionario Dominicano como para realmente representar una alternativa de poder. Claro. Son todas estas las preguntas que pudiéramos hacernos. ¿En qué podrían coincidir todas estas organizaciones políticas si es que de cara a las elecciones deciden ir aliadas? Hay otras organizaciones políticas alternativas que ya tú las mencionabas, que no estaban en esta manifestación como Opción Democrática o Alianza País, que no participaron en esta convocatoria. Hay quien piensa a veces que toda la oposición es igual y eso no es cierto. Si fueran iguales no formaran movimientos políticos distintos. Hay puntos de coincidencia, sobre todo cuando se está fuera del gobierno, pero habría que ver si coinciden en cómo ejecutar las acciones de gobierno para hacer una alianza que realmente valga la pena y que no sea exclusivamente para sumar votos y llegar al poder. Una alianza de calidad. Así es, y ese es un aspecto muy importante, Amelia, porque tradicionalmente en lo que ha sido la historia electoral de la República Dominicana, las alianzas se han hecho en base a distribución de cargos y no necesariamente en base a propuestas programáticas. Y hay que insistir en esto porque lo único que marcaría la diferencia de esa historia política reciente en nuestro país es que efectivamente pueda surgir un movimiento, un proyecto político con estas características que tú señalas, que se desvinculado de todas esas prácticas tradicionales de la política que los partidos tradicionales que han ejercido el poder en estos 40 años de democracia en la República Dominicana, lamentablemente han incurrido, uno en mayor magnitud que otros, pero cada uno de los partidos políticos, estoy hablando de los que han gobernado en estos 40 años, el Partido Reformista, el PRD, el PLD, muchas de las figuras del PRD ahora en el PRM, pues tienen que demostrar una diferencia. Esto lo digo porque hay por ahí un movimiento, basta ya, y veíamos en las noticias un discurso que hacía Kiki Antún,
óyeme, que te sorprende, un discurso de combate y de rechazo a la corrupción, y que causa mucha sorpresa, ¿no? Por no decir otra cosa. Pero ahí tiene que marcar esa diferencia. No basta el propósito de sacar a una fuerza política del poder, sino que al mismo tiempo a la población hay que decirle que va a llegar al poder, que se propone que desde el poder se va a estar realizando, se va a desarrollar, y eso es importante. Hay que hacer énfasis en esos mensajes. Parecería que se está haciendo ese esfuerzo, por lo menos desde esa coalición. Parece que se está trabajando, lo decía Manuel Robles acá, en esa decisión de definir algunos lineamientos programáticos. exactamente. Sí, eso es importante.